Bueno, este es un trabajo que hicimos de manera conjunta con Andrés García, que es investigador de la Universidad del Rosario, Mónica Gómez, que está en el Paris School of Economics, y yo, que soy Fernando Jaramillo y que trabajo en la Universidad del Rosario. Este artículo lo hicimos pensando cuál es el efecto de los impuestos y de las rigideces laborales, y en particular una rigidez particular que es los problemas de información que hacen que sea difícil conseguir un trabajo que uno está buscando, y esos problemas de información llevan a que exista desempleo, y que son los modelos de aparejamiento o de matching, y, eh, y cuál es el efecto de los impuestos en este contexto cuando existe informalidad. Eh, en general, los modelos macroeconómicos pues no incluyen informalidad. Cuando la incluyen, pues algunos no le meten acumulación de capital, o si le meten acumulación de capital no le meten rigideces al estilo de información imperfecta, al estilo de las teorías contemporáneas de matching o de aparejamiento imperfecto. Entonces, nosotros queremos meter estos diferentes aspectos porque nos permiten analizar de una manera más rigurosa cómo se comporta el mercado de trabajo. Y queremos hacerlo con un modelo de equilibrio general, porque lo que muestran diferentes autores es que las políticas, las implicaciones de políticas de los impuestos, diferentes tipos de impuestos y políticas que afectan el mercado de trabajo, pues pueden cambiar cuando uno pasa de equilibrio parcial a equilibrio general. Entonces, el objetivo de este paper es construir un modelo de equilibrio general que sea dinámico, que nos permita ver cómo va cambiando la acumulación de capital a medida que va pasando el tiempo, eh, pero que también introduzca informalidad y rigideces reales en el mercado de trabajo, en particular eh, a través del modelo de matching de Mortensen y Pizarridis. Y cómo en ese contexto la política fiscal puede afectar el crecimiento económico y el grado de informalidad. Que, por ejemplo, cuando uno está en un modelo tradicional de siempre se dice que un impuesto al ingreso, pues, o muchos modelos demuestran que un impuesto al ingreso, pues, genera más distorsiones sobre que los impuestos al consumo del trabajo, y pues los efectos de largo plazo después de que uno mira el efecto sobre la inversión y la acumulación de capital, pues son complicados, o son menos eficientes que un impuesto al consumo y al trabajo. En Rani Stiglitz muestran que cuando existe un sector informal, ya esos efectos del impuesto al consumo no son tan evidentes. Pueden ser predichos, pueden ser diferentes a los predichos por la teoría tradicional. Este modelo que presentamos hoy, pues trata de cuantificar el efecto de estos diferentes tipos de política. El presente modelo introduce un sector informal
a un tipo de modelo dinámico, de equilibrio general dinámico, tal como los que hacen Merz y Andolfato. Y vamos a suponer un modelo, un mercado de trabajo segmentado, en donde el sector formal produce con una tecnología con capital y trabajo, y los salarios se determinan por medio de una negociación. Y este sector formal pues paga impuestos. El sector informal está compuesto por un sector totalmente competitivo. Para simplificar, supondremos que es cuenta propia, pero pues también se puede interpretar como empresas competitivas que no tienen costos fijos y en donde no hay problemas donde hay competencia perfecta. En este sector, pues, los rendimientos del trabajo son decrecientes y no pagan impuestos. Los salarios van a ser iguales a la productividad marginal del trabajo. Entonces, el punto esencial de este modelo, o uno de los puntos esenciales, es que para conseguir un trabajo, pues toca buscar trabajo y eso es costoso. Buscar trabajo quita tiempo, hay que hacer un esfuerzo y eso está representado en esta función EF. El total de personas desempleadas, que es LU, más el esfuerzo que hace cada uno de ellos, hace que haya más personas que encuentran trabajo. Por otro lado, las empresas también hacen un esfuerzo, ponen vacantes. Y entre más vacantes hayan y más personas hayan buscando trabajo, más empleos nuevos se consiguen. La probabilidad de que un desempleado encuentre una oportunidad de empleo informal, pues se va a suponer que depende del esfuerzo para buscar trabajo informal y de un parámetro epsilon que es exógeno y que nos dice pues las oportunidades de negocios informales a qué ritmo llegan. Entonces, en esto no voy a entrar en todos los detalles de todas las ecuaciones porque pues hay que, si no, no alcanzo a hacer la presentación, pero con lo que es tradicional con ese tipo de modelos que tienen matching, es que uno puede, a partir de la función de matching, encontrar cuál es la probabilidad de que una vacante se llene. Y esa probabilidad de que una vacante se llene, que llamamos Q, va a depender de una variable teta que mide el grado de estrechez del mercado, que depende de dos cosas: el número de vacantes que se crean en la sociedad, la cantidad de personas que están buscando trabajo y el esfuerzo que hace cada una de esas personas que está buscando trabajo para encontrar trabajo. Y también se puede deducir la probabilidad de que un desempleado particular obtenga trabajo, por ejemplo, en el sector formal. Va a depender de esa misma variable teta y del esfuerzo que ellos hacen. En equilibrio, vamos a suponer que pues, tanto en el sector formal como informal, los empleos pues, se distribuyen a una tasa exógena, que están representadas por estas dos variables phi y omega, y que en cada periodo hay un número de personas, LI, están en el sector informal, otro número LF están en el formal y LU son desempleados. La suma de estas tres cosas es igual a el tamaño de la fuerza de trabajo, a la población económicamente activa, que vamos a normalizar a 1. Vamos a suponer la exógena igual a 1. Con todo lo anterior, puede uno deducir cómo va cambiando en el tiempo el empleo formal y el empleo informal. Y eso es lo que describe esta ecuación. Hay una parte que no suelen utilizar estos modelos con informalidad,
que es toda la parte intertemporal, las decisiones de ahorro e inversión de los hogares, que es lo que describimos en esta diapositiva. Básicamente lo que está diciendo esta primera ecuación es que los hogares toman decisiones de cuánto consumir y cuánto ahorran y qué esfuerzo hacen para buscar trabajo formal o informal con base en unas decisiones que maximizan no solo el bienestar de hoy, sino la suma de todos los bienestares de el presente y el futuro, y para eso tienen en cuenta sus restricciones. Esas restricciones dependen de los impuestos al salario, dependen de los impuestos a las ganancias, TPI, TW impuesto al salario, y, eh, eh, los impuestos al consumo. Y pues tienen en cuenta que las decisiones de inversión afectan el capital futuro. ¿Dónde entran los impuestos del consumo acá? Vamos a suponer que los bienes formales e informales son sustitutos perfectos. Nosotros hemos hecho otras versiones en donde no sean sustitutos perfectos, pero esto es lo que se suele suponer en muchos artículos. Y que los formales pagan un impuesto al consumo que no lo pagan los informales. Entonces, fíjense que un aumento en el impuesto al consumo tiene consecuencias porque va a hacer que sean menos competitivas las empresas formales en relación a las informales. Pues hay una función de producción en el sector informal que utiliza básicamente empleo informal y no utiliza capital. Aquí, para simplificar, podríamos poner que dependiera también del capital, pero el punto clave en nuestro modelo es que el que utiliza más capital es el sector formal, y eso lo muestra la evidencia empírica. El sector formal es intensivo en capital y el sector informal es más intensivo en trabajo. A partir de esas funciones de producción puede deducir uno los salarios del sector informal, y en el sector formal vamos a suponer que la producción depende tanto del capital como del trabajo, y que hay una función de tipo CES. A partir de esa función de tipo CES podemos deducir una función de ganancias de las empresas y una función que se utiliza mucho en este tipo de modelos, que son las funciones de el valor presente de un puesto ocupado. Entonces, fíjense que esto básicamente de manera intuitiva quiere decir, pues, qué tanto valor tiene para la empresa un puesto ocupado. Y fíjense que eso va a depender del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias hace que sea menos valioso para las empresas crear puestos de trabajo y va a afectar la demanda de trabajo. ¿Mm? Mm, el, el valor, también puede construir uno, qué tan valioso es para un trabajador tener un empleo formal. Y vamos a ver que el valor para un trabajador de tener empleo formal va a depender de los impuestos que le cobren a esos trabajadores. Y bueno, otro punto importante, las ganancias de las empresas formales van a depender del impuesto a la nómina. Entre mayor impuesto a la nómina, menos van a tener ganancias y menos va a ser rentable tener puestos de trabajo formal. El trabajo informal pues no paga impuestos, entonces el valor de un trabajo informal para el trabajador informal depende únicamente del salario informal. El valor de estar desempleado pues depende de las transferencias que le den a estos trabajadores que están desempleados, de el esfuerzo que ellos hacen para buscar trabajo formal e informal de manera negativa, y de las probabilidades que tienen de conseguir trabajo formal, informal o de seguir desempleado. Todo eso, pues, es
es una extensión de los modelos de matching que en general tienen una estructura similar a este, pero que no incluyen informalidad. También en el sector formal hay un proceso de negociación de salarios entre los empresarios y los trabajadores formales, que es un proceso de negociación a la NASH, y eso nos permite deducir el salario de equilibrio. Quedan 5 minutos, profesor. Bueno, gracias. Entonces, en un modelo de equilibrio general donde introducimos todos esos componentes y introducimos también el hecho de que el gobierno tiene una restricción presupuestaria que debe respetar, hacemos unos modelos, unos ejercicios de simulación, pues calibrando con los datos que hay en Colombia, tratamos de que el modelo replique los datos que hay en Colombia y encontramos lo siguiente. Hicimos un primer ejercicio de simulación que es cuál sería el efecto de bajar los impuestos a la nómina, los parafiscales, y pues financiar eso con menor gasto público, con menores transferencias que se le dan a los hogares. Y aquí vemos los efectos sobre las principales variables macroeconómicas. Aquí cada periodo es un trimestre, o sea que 40 trimestres son 10 años. Y fíjense que básicamente el efecto es que aumenta el trabajo formal, disminuye el informal, sube el desempleo. Al principio baja la inversión, pero después sube y sube el producto. Y eso tiene un efecto grande sobre el bienestar. Entonces, esta política, pues, aumenta el nivel de formalización de la economía. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, bueno, pero pues si usted puede bajar impuestos y pues simplemente baja gasto público, transferencias, pues eso es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted tiene una restricción que le dice, no, usted, pues el valor de esas transferencias, pues debe mantenerlas constantes, por lo menos el valor presente de esas transferencias constantes. Entonces usted tiene que financiar eso con otro impuesto. Vimos dos ejercicios. ¿Qué pasa si esa caída en los impuestos a la nómina se financian con un impuesto al consumo? Y aquí vemos que el efecto pues no es obvio. En este caso particular, con esta calibración que hicimos, nos da que cae el empleo formal y sube el informal, cae la producción, cae la inversión y cae el capital. ¿Cuál es la razón para que eso suceda? Pues que el impuesto al consumo lo cobran es básicamente lo pagan básicamente las empresas formales. Entonces uno diría, bueno, el impuesto al consumo estimula la inversión porque la gente, porque pues se hace más rentable ahorrar que consumir. Pero al mismo tiempo le está poniendo más impuestos a las empresas que demandan capital. Entonces baja la demanda por capital también y eso desestimula la inversión. Dependiendo de cuál de esos dos efectos predomine en comparación con el efecto benéfico que tiene el bajar unos impuestos a la nómina porque sube la demanda por trabajo, dependiendo de cuál de esos efectos predomine, puede ser benéfico o perjudicial para disminuir el grado de formalidad. En este caso, pues mostramos que pues es perjudicial. O sea, no necesariamente aumentar un impuesto al consumo es la panacea. En cambio, si se financia con un impuesto al ingreso, en este caso, pues sí hay un aumento en el grado de formalización de la economía, una reducción en el grado de informalidad de la economía, un aumento en la producción de largo plazo,
Eh, y a pesar de que pues, ese aumento en el impuesto puede afectar inicialmente la inversión, el hecho de que bajó el impuesto a la nómina hace que aumente mucho la demanda de trabajo formal y eso termina aumentando la producción. Fíjese que el efecto sobre la formalización pues es positivo, pero es menos grande que en el primer ejemplo, en donde esta disminución de impuesto pues se financia con disminuciones de transferencias o de gasto público. Entonces, si uno pudiera bajar el impuesto a la nómina y al mismo tiempo bajar el gasto público, el efecto sobre la formalidad sería muy grande. Pero pues el Estado debe funcionar, hay gastos sociales que no se pueden disminuir, entonces sí es importante tener modelos que permitan ver qué pasa, cuál impuesto es más distorsionador o no en un contexto de amplio sector informal y dado eso, pues cuál impuesto debería ser más alto y cuál más bajo para estimular la formalidad. ¿Qué nos queda por hacer? Los resultados que hemos obtenido hasta ahora pues nos muestran que la calibración es clave. En Colombia necesitamos calibrar muy bien y entender muy bien y medir muy bien esos flujos entre formal e informal, las probabilidades de conseguir trabajo formal por parte de un desempleado e informal y conseguir trabajo informal y de qué dependen, calibrar muy bien las funciones de producción eh, y pues calcular muy bien cuáles son esos impuestos que pagan efectivamente las empresas formales de impuesto al consumo, de impuesto al capital y de impuesto a la nómina. Eso es todo. Pues también queremos, aquí vimos un modelo en donde no nos preocupamos por el ciclo, sino por el efecto a largo plazo. Un próximo paso es mirar el comportamiento en el ciclo económico y el efecto que tienen los impuestos sobre ese comportamiento en el ciclo. Muchas gracias, espero no haberme pasado mucho el tiempo. Gracias, profesor. Tiene la palabra Wilman Gómez de la Universidad de Antioquia. Buenos días a todos. ¿Cómo están nuevamente? Yo preparé unas poquitas diapositivas, 5 o 6, para comentar el paper que nos ofrecen hoy Fernando, Andrés y Mónica. Entonces, si fuera posible presentarlas, me sería muy cómoda la intervención. Tengo privilegios para posibilidad de proyectar mis diapositivas. Sí, señor. ¿Será posible? Sí, usted Ok, ya tiene muchas permisos. gracias. Bueno, mientras... fantástico, muchas gracias. ¿Ven mi pizarra? Sí. Díganme, por favor, si ya está visible. Muy bien. Lo primero, muchas gracias por invitarme a comentar este paper de Fernando, de Mónica y de Andrés. Este paper me gustó mucho, aunque no sé si plantear aquí términos de que a uno le guste o no le guste es válido, pero me gustó mucho, sobre todo porque propone un modelo que es muy sencillo, a mi juicio. Hay unos con estructuras más grandes, muy sencillo y muy poderoso. Y en ese sentido, es un modelo que podría ser preferible sobre modelos que tienen una estructura mucho más grande, etcétera, etcétera. Entonces me gustó bastante este modelo porque explica cosas bien interesantes y sobre todo hay un punto central aquí que es el tema de las transferencias y el mecanismo por el cual ellas afectan el trabajo informal. Entonces voy a proyectar un poquito mis pocos comentarios. Pues el paper tiene elementos sobresalientes que quiero destacar. En primer lugar, pues es muy importante, muy valiosa la inclusión de capital físico en la función de producción.
Los impuestos sobre el consumo, el trabajo y el capital son un elemento importante, no solamente en términos de financiar la acción del Estado, sino cómo funcionan como estímulos o desestímulos para la producción y para la necesidad de buscarse un empleo formal e informal. El mercado de trabajo formal tiene costos de búsqueda, paga impuestos y tiene salarios más altos. Y además aquí hay algún tipo de poder de negociación hay algún grado de poder de negociación de los trabajadores en el mundo formal que no existe en el mercado informal. ¿De acuerdo? Y claro, naturalmente eso atado a los costos que implica contratar y despedir personas en el mundo formal, lo que no hay en el mundo informal. Este trabajo hace énfasis en los mecanismos de política tributaria que funcionan como un instrumento para crear trabajo al reducir los costos de contratación. Es decir, siempre van a estar ahí en el mundo formal, pero afectándolos, eso puede ser un mecanismo poderoso para la creación de trabajo. El trabajo también incorpora, y esto es un elemento muy importante, la transición entre trabajo formal e informal y viceversa. Es decir, no solamente la gente que deja el mundo formal se va a desempleo, sino que también puede haber una transición entre estos dos mundos. El trabajo estudia las interacciones de diferentes políticas en un contexto de equilibrio general dinámico. Y aquí hay un avance muy importante con respecto, por ejemplo, a los modelos de equilibrio general que hacen la modelación intertemporal y la acumulación de capital por medio de un mecanismo ad hoc. Aquí esta parte está completamente superada con modelos de estas características, completamente endogenizada la decisión de acumular capital de manera óptima. Y hay dos contribuciones importantes entonces, consecuentemente con todo esto, y es la construcción de un modelo que permite valorar la dinámica de los impuestos sobre los flujos y stocks de los trabajadores informales e informales, la creación de vacantes, y eso implica, entre otras cosas, que la creación de vacantes que la hace en este modelo el sector formal exclusivamente, implica que las empresas pueden crecer, pueden ampliar su capacidad instalada y su capacidad de contratar trabajadores, mientras que los informales no. Es decir, siempre va a ser el mismo tallercito de mecánica en el barrio, la misma fábrica de arepas, qué sé yo. Y por tanto, entonces, aquí hay se recoge un elemento muy importante y es la capacidad de crecer en capacidad instalada de las empresas formales. Y el modelo, y esto es importantísimo, ofrece una calibración para la economía colombiana con todos estos elementos estructurales que nos ha presentado Fernando. Es un gran esfuerzo calibrar un modelo para cualquier economía, pero en particular para la economía colombiana. No sé si más adelante puedan hacer una refinación de la calibración, de pronto hacer un poquito de econometría y hacer que los datos, que las series de datos hablen y digan más cosas sobre los parámetros del modelo. Pero hasta aquí es un trabajo muy interesante al proponer una calibración. Eso es un esfuerzo ya bastante grande y bastante importante. Los efectos de la reducción de impuestos a la nómina dependen de cómo se financia esto y es muy claro los cuadros que nos presentó Fernando y me salto aquí al comentario que tengo al final de esta diapositiva, y es que el mayor efecto sobre el empleo formal, sobre el informal, sobre el producto y el bienestar es generado cuando se reducen los impuestos a la nómina y se reducen las transferencias para mantener equilibrio fiscal. Y es muy claro que el desestímulo a tener un empleo informal e incluso a quedarse desempleado funciona en la dirección correcta, ¿sí? Sabemos el caso de muchas personas que están en el mundo informal, produciendo ingreso, produciendo platica, etcétera, y van por la vuelta y no le contribuyen al sistema, ni al pensional, ni al de salud, y van por la puerta de atrás a pedir SISBEN, a pedir otras transferencias, a pedir programas de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es claro aquí. Esto es clave, esta conclusión.
La conclusión es, bájele al estímulo que tiene la gente para vivir en el mundo informal sin tributar, sin contribuirle al sistema, bájele a los estímulos, a los incentivos para estar desempleado, y eso va a tener un efecto poderosísimo en términos de generación de producto, de formalidad y de empleo. Y quiero proponer algunas posibles extensiones tal vez interesantes de este trabajo. No queriendo decir con esto que el trabajo está incompleto, que el trabajo le falten cosas, que el trabajo tenga algún defecto. No, me pareció muy bueno, como les dije al inicio. Pero, por ejemplo, se supone que la producción informal es toda en la legalidad. Aquí me equivoqué, no es legalidad, es formalidad. Pero puede ser interesante pensar en modelar ilegalidad o incluso economía subterránea. Eso ya es meternos en otro mundo, pero todos sabemos que hay un vínculo muy interesante, hay una línea divisoria muy delgadita entre el mundo informal y el mundo ilegal. Tal vez aquí haya una perspectiva de investigación interesante para el futuro. Los empresarios informales también tienen capital, poquito, de segunda mano, usado, que lo hacen durar por muchos años y que no tienen la posibilidad de hacer recambio a capital más eficiente como sí lo hacen las empresas formales, que son más grandes, que tienen más músculo financiero, etcétera. Sin embargo, pienso que podría ser muy interesante pensar una extensión del modelo que incluya capital de los informales, con todas las implicaciones que esto implica en términos de medición y de calibración. Me estaba acordando cuando leí el paper de un economista peruano que se llama Hernando de Soto, y él proponía una tesis muy interesante hace muchos años, y es que si se pudiesen establecer bien, claramente, los derechos de propiedad de todas las personas pobres del mundo en términos de legalizar la casita que construyeron, etcétera, etcétera, podríamos tener una medición mucho más grande de stock de capital y de stock de riqueza de las sociedades y particularmente estas personas pobres. Entonces me ocurría a mí también que si se pudiese tener un modelo o una extensión de este modelo en ese sentido, incluyendo cómo medir el stock de capital o cómo aproximarse al stock de capital que tienen los informales, pues habría también ahí un elemento de discusión interesante. Los salarios nominales en el sector formal enfrentan rigideces que no enfrentan los salarios en el informal, igual que los precios. Entonces sería también interesante incluir esta diferencia de esta rigidez adicional en términos de precios, incluso imponer aquí una nueva rigidez institucional, en este caso que sería, por ejemplo, los salarios mínimos, o el hecho de que los salarios se fijan para un año y ahí se quedan, por ejemplo, hasta que haya una nueva negociación con, por ejemplo, los trabajadores en conjunto, o hasta que nuevamente se fije un salario mínimo al otro año. Naturalmente, estos son temas de corto plazo y el ánimo del paper es pensar en cosas más estructurales y de largo plazo. Pienso que también podría pensarse en qué podría aportar aquí la modelación de política monetaria. Nuevamente, esto permitiría analizar dinámicas de corto plazo. Y una forma fácil de hacerlo es poner una regla a la Taylor para la tasa de interés y sin tener que modelar funciones de demanda por dinero, etcétera, etcétera. El sector informal, por definición, tiene menos rigideces en todos los sentidos, excepto tal vez porque tiene restricciones al mercado formal de crédito. Por tanto, sería interesante tratar de capturar o de hacer de forma más explícita las dinámicas de corto plazo. Aquí pongo entre comillas fácilmente porque también cuando uno le mete una variable adicional, una dinámica adicional al modelo, ya no está fácilmente porque se crece el modelo en términos operacionales, en términos de álgebra, etcétera. Pero se podría pensar en modelar, por ejemplo, choques tecnológicos o choques de otra índole. Eso pues como para mirar cosas de corto plazo. Insisto, es claro que la intención del paper es pensar en cosas de largo plazo. Sería interesante modelar las preferencias, incluyendo, por ejemplo, no separabilidad de consumo y trabajo. Pues esta modelación que proponen aquí Fernando, Andrés y Mónica, de alguna manera aísla la interacción entre consumo y trabajo. Y finalmente, esto es una especie de solicitud-sugerencia. En alguna
en alguna parte del paper explicar o por lo menos mencionar brevemente el algoritmo de solución y simulación. Y esto es más con fines pedagógicos, como para que los profanos podamos aprender y conocer un poco de las herramientas, de estas herramientas cuantitativas que se usan para resolver y simular este tipo de modelos. Reitero que me parece muy bueno el paper, muy interesante, muy poderoso en términos de explicar cosas y de entender cosas. Y pues ya con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. En este momento, entonces, procedemos a entretener preguntas. Tenemos planeado hasta 5 preguntas, entonces los que quieran tomar la palabra pueden levantar la mano y vamos dando la palabra. Juan José Caicedo tiene la mano levantada. Sí, muy buenos días. Tengo una pregunta para, bueno, me presento, yo soy profesor del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad del Cauca, y bueno, estoy muy interesado en estos temas fiscales. Entonces, tengo una pregunta para el señor Fernando, para mí. ¿Cómo es posible dentro de esa modelación que ustedes presentaron en el paper, digamos, insertar temas de carácter institucional? Es reconocido que en nuestro país una de las características principales del sistema tributario es que es muy complejo, muy enredado, es difícil, y eso hace que la declaración de impuestos de las empresas sobre las personas naturales sea a veces complicada y tenga que recurrir siempre a profesionales, y eso le implica costos y demás elementos. ¿Es posible dentro de esa modelación insertar ese tipo de restricciones? ¿Contesto de una vez o esperamos? Yo creo que mejor voy contestando porque después se me olvidan cuáles eran las preguntas. Bueno. Primero que todo, pues muchas gracias los comentarios de Wilman, creo que son muy útiles. Solo me voy a referir a uno que es el de la reducción de transferencias. En realidad, financiar la reducción de gasto con reducción de transferencia, pues tenía más un objetivo, digamos, didáctico, en el sentido de demostrar que si uno pudiera bajar gasto público, hicimos algunos ejercicios de gasto, pero no los mostramos ahí, o de reducir transferencias, pues reducir la informalidad es relativamente, pues entre comillas, fácil, o es más fácil, y los efectos más grandes, pero no es que estemos diciendo realmente que reduzcamos las transferencias. Hay muchas transferencias que no se pueden bajar, que tienen un sentido social. Entonces, es más para mostrar, en realidad los ejercicios que más nos interesan son los de compensar unos impuestos con aumentos en otros y ver cuál combinación de impuestos podría tener más efectos sobre la informalidad. En ese punto, lo de aumentar e incluirle capital al sector informal, estoy de acuerdo, es una extensión muy interesante. De todas maneras, el punto que sí mantendríamos es que es mucho menos intensivo en capital que el formal, para hacerlo más realista. Y si eso es así, uno pensaría que los resultados cualitativos no deberían ser muy diferentes. El de la parte institucional, creo que se puede meter de manera no muy relativamente fácil la evasión fiscal, el hecho de que en un país en el que alguien que produce en el sector informal tiene una probabilidad positiva de que lo cojan y le cobren una multa y lo saquen del mercado, y que el gasto y toda la legislación para el gasto público y legislación que se gaste en mejorar esa probabilidad de que
el sector informal no tenga una ventaja artificial por el hecho de que no paga impuestos, enriquecería bastante el modelo. Digamos que inicialmente, como dijo Wilman, buscábamos un modelo que fuera lo más sencillo posible para poder ver los mecanismos, para poder ver de manera sencilla ese arbitraje entre acumular capital versus demanda de trabajo eh, estática, digamos. ¿Cuánto trabajo formal o informal se demanda en un periodo? Hay otra mano levantada. Sí, Cristina Fernández tiene la mano levantada. Bueno, primero que todo, pues una felicitación por este modelo porque está muy bonito y en realidad capta muchos aspectos que uno tiene que tener en cuenta cuando está analizando la informalidad. Y además, al mismo tiempo es muy sencillo. Entonces, pues felicitaciones porque es un trabajo muy, muy bonito. Yo solamente un pequeño comentario que creo que es importante es en términos de la calibración. Y es que pues lo que yo he visto es que ustedes están tomando como informales a los cuentapropia y lo que yo veo es que la transición entre los cuentapropistas y el desempleo pues es relativamente baja. Eso también lo encuentra Lazo hace pues, un trabajo que hizo recientemente. ¿Y por qué es bajo? Porque las personas que, no sé, que venden empanadas, por ejemplo, pues nunca han buscado un trabajo, no tienen una hoja de vida, entonces en realidad ellos transitan es hacia la inactividad. Entonces yo simplemente para tener eso en cuenta que ese desempleo debe tener en cuenta también a esos trabajadores inactivos que en realidad no figuran como desempleados, sino figuran como inactivos. Yo creo que es muy importante porque de nuevo los cuentapropia pasan en la inactividad y en realidad estos cuentapropia no tienen mucha transición al trabajo formal, son más los asalariados informales los que transitan más al trabajo formal informal. Sí, sí, tiene muy interesante punto. Aclaro una cosa porque no fui claro en el modelo. Dije que cuando expliqué el modelo, dije que el modelo se comportaba como si fuera en cuenta propia. En realidad estamos tomando el sector informal totalmente competitivo eh, y, eh, y cuando calibramos el modelo, en realidad tomamos la definición del DANE de informalidad. Entonces, no solo cuenta propia, sino también trabajadores informales de acuerdo a la definición del DANE. Entonces, independientemente de cómo calibremos el modelo, creo que hay que ponerle cuidado a lo que está diciendo Cristina, y es que la dinámica de la formalidad y la informalidad tiene un aspecto que en este modelo y en la mayoría de modelos de informalidad no tenemos en cuenta, y que es que hay una parte importante de la gente que pasa a ser inactiva cuando los salarios del sector informal bajan mucho. Y, y yo creo que eso amerita un modelo adicional, un modelo, incluso en estos últimos 2, 3 años ha pasado mucho eso, ¿verdad, Cristina? Muchas cosas que nosotros mirando uno los datos le parecían como raras de que no hubiera aumentado la informalidad en algunas coyunturas que los modelos normalmente hubieran predicho, eh, eh, pero sí se ve cambios fuertes en el grado de actividad de la fuerza de trabajo. Entonces, creo que sí es una extensión totalmente válida que le vamos a echar cabeza. Gracias. Eso complejiza mucho el modelo, ¿no? Porque crear una nueva categoría que sean los inactivos es complicado. Pero bueno, vale la pena echarle cuidado, ponerle cuidado.
José Manuel Tapias tiene la mano levantada. Hola, buenos días. Mi nombre es José Tapias y pues soy estudiante del doctorado en Economía de la Universidad del Rosario. Quisiera hacer como una pregunta. Primero, muy buen trabajo, muy completo y pues también muy poderoso. Quisiera como preguntar, digamos, algunas de los resultados del modelo hablan como de la efectividad de los impuestos al consumo, de las implicaciones creo que negativas que tenían, y digamos por otro lado, digamos sustituir esto por financiamiento de la renta, sí, que es también un poco lo que algunos otros modelos, pero ya de equilibrio general computable más o menos han como estudiado. Eso que, digamos, implicaciones tendrían, por ejemplo, en la coyuntura que estamos viviendo un poco en términos de política fiscal, por una parte. Y por último, quisiera como saber más o menos cuáles serían, o sea, qué implicación tendría, por ejemplo, en el modelo endogenizar la tasa de destrucción. Y bueno, esos serían como mis comentarios. Muchas gracias. Sí, yo creo que la tasa de destrucción de empleo es una extensión interesante que se puede entrar a explorar. Yo creo que eso, pues existe una papers que la endogenizan y le dan riqueza. De todas maneras, en el largo plazo, la evolución de la dinámica depende mucho es de la dinámica de las vacantes. Por eso nos pusimos a modelar las vacantes de una manera más detallada. Pero sin duda una buena pista es una buena línea de acción es mirar el efecto que tienen diferentes tipos de política sobre la tasa de destrucción de empleo. Por ejemplo, algo muy interesante son los costos de despedir una persona, ¿verdad? ¿Qué tan costoso es despedir a una persona? ¿Y qué efectos tiene eso sobre la tasa de creación de empleo y la tasa de destrucción de empleo? Pero poquita gente se ha puesto a mirar, o no tengo en este instante en la cabeza, el efecto sobre la inversión y la tasa de acumulación de largo plazo. Entonces, ahí también creo que es una extensión muy interesante, cómo algunos tipos de política que afectan la tasa de destrucción de empleo pueden tener efectos sobre la inversión y por lo tanto el crecimiento de largo plazo.